son siempre la gracia, la picardía, el dolor, la sentencia, la frustración, la fantasía, los nutrientes de esas historias que producen una verdad popular, o sea, nuestra idiosincrasia cultural. Hermosas leyendas fantásticas en noches de reuniones, en amasijos, moliendas, en noches de bohemia, en esquinas friolentas, en tiempos de siembra o cosecha, luego de la faena diaria, al color de unas copas, es decir, la vida que se recrea en versos, en historias sencillas, ingenuas, campesinas y obreramente bellas. En definitiva, es la gente explotada e imaginada la que crea. Estamos frente a la antigua iglesia de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito. Más de 480 años de historia. 04 Televisión de Ecuador. En esta milenaria plaza realmente es más antigua que la fundación española de la ciudad de Quito. Suponemos que al fundar la ciudad, la primera construcción que se hacía era la iglesia mayor. Este es el caso de San Francisco, la iglesia más vieja que se comenzó a construir en este país que hoy se llama Ecuador, en la ciudad de Quito. Y tiene una historia muy original, muy profunda, porque en su esencia refleja ese valor de la raza indígena que comenzó a surgir con trabajo y perseverancia y llegó a tener un estatus económico bastante acomodado. Se trataba de el indígena Cantuña, de profesión herrero, que por toda esa abnegación en su trabajo, pues al amasar una cuantiosa fortuna y dada la condición de religiosidad que imperaba en esas épocas, en esos tiempos, se propuso y ofreció construir una capilla para los indígenas, que se sitúa hoy junto al lado, a la esquina de la Plaza de San Francisco, y se llama la Capilla de Cantuña, que en sus inicios tenía el nombre de eh, Capilla de los Naturales, de los indígenas. Se supone que ellos estaban recibiendo la misa separado a las otra iglesia, la iglesia mayor central, que era para las clases acomodadas blancas, que se sentía esa diferencia, ya que no había manera de diferenciar más que el poderío económico que una clase se sobreponía sobre las otras clases indígenas que lamentablemente, pues dada la situación de conquista, siempre vivían en los estratos más inferiores. Y justamente el profundo mensaje de esta historia es esa, de que con todo ese bagaje cultural de la colonización, pues este indígena se propuso hacer una capilla en homenaje a la veneración de San Francisco y la construyó con sus fondos y contratando pues a los mejores orfebres, a los mejores escultores, a los mejores carpinteros para que construyan esta capilla que se llegó a construir seguramente a los inicios de la fundación de la ciudad. Cuenta la historia que el indígena pues hizo un pacto con el diablo para construir esta iglesia, ya que las clases dominantes siempre le apremiaban, tratándole de hacer difícil, imposible esta tarea que se había autoimpuesto Cantuña. Y él, pues, con
el bagaje cultural, la influencia de la iglesia, pues la envidia quizá de las clases adineradas, le crearon ese eh, personaje que se hacía el pacto con el diablo para tratar de cumplir con esta obra fuera de sus alcances, fuera de sus fuerzas. Y cuentan que se sucedió la construcción en el plazo indicado y al final de la historia pues dice que faltaba una piedra que justamente Cantuña la había escondido para así evitar cumplir con entregarle el alma al diablo por haberle hecho construir en el plazo establecido esa magnífica obra que hasta hoy perdura a través de más de 400 años. Ojalá esta historia pues nos haga meditar en que las clases sociales todavía siguen vigentes de alguna otra forma en estas ciudades. Se separa un sector de otro y las costumbres, las tradiciones culturales, artísticas, siempre hacen esa diferencia, tratan de mantenerse vivas de alguna otra forma. Y ojalá con el arte y tratando de explicar un poco el trasfondo de estas historias, pues meditemos en el valor que tiene este arte popular al haber creado obras magníficas que han perdurado a través de los años y han hecho de esta ciudad una ciudad especial, en especial pues su centro. Estamos frente a la antigua iglesia de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito. Más de 480 años de historia. 04 Televisión de Ecuador. Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Porque no les diste tanto, en cambio a otros no nos diste nada. Mira tanta gente pobre que vende su sangre para poder vivir. No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir. ¿Cómo sé que es imposible que al santo cielo te llegue una carta? Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Ay, hombre. Óyeme, Diosito Santo, yo que en mi noche te paso rezando para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho. Mira cómo son las cosas, con mentir confío, te sigo